El tractor gritó como un animal moribundo mientras se detenía violentamente, casi arrojándome de cara al volante. Un segundo estaba conduciendo por la fila norte de mi campo tarareando para mí mismo y bebiendo café tibio de mi termo, y al siguiente me estoy ahogando en polvo maldiciendo al cielo y mirando el desastre destrozado de cable de fibra óptica naranja envuelto alrededor de mi tren de aterrizaje como un espagueti de demonios. Salté y lo miré con el corazón acelerado. No había enterrado nada. Aquí ninguna utilidad, bandera sin avisos, sin señales, solo buena tierra. Hasta hoy mi mente corría entre la ira y la confusión. ¿Quién diablos puso cables de fibra óptica en mi campo sin decirme? Intenté liberar el cable pero no se movía, estaba enterrado, profundamente enterrado profesionalmente. Fue entonces cuando vi la pequeña etiqueta de plástico colgando del marcada con un número de serie y un logotipo corporativo que no reconocí. Seguí el cable con mis ojos mientras serpenteaba por mi campo como una serpiente naranja neón en una misión. Esa misión aparentemente era arruinar mi mañana, mi equipo y posiblemente mi cordura. Yo saqué mi teléfono y comencé a desplazarme por los avisos y permisos del condado, cualquier cosa que justificara que alguien cavara en mi propiedad. Nada, ni una sola alerta, ningún correo electrónico, ninguna carta, nada pegado a mi puerta, nada que todavía estuviera furioso. Corrí hasta la oficina de mi granero y saqué las imágenes de mis cámaras de seguridad que instalé el año pasado después de que alguien intentara robar mi gallinero, y allí estaban. 2 camionetas blancas sin marcar que se detenían al amanecer hace 3 días. Tipos con chalecos reflectantes saltando como Navy Seals en una borrachera de cafeína. No llamaron, no dudaron. Simplemente comenzaron a cavar rápido y limpio como si supieran que se suponía que no debían estar allí. Observé con la boca abierta cómo hacían un túnel a través de mi campo. Tendían carretes de cable y los enterraban sin siquiera levantar una ceja. Por supuesto, hice lo que cualquier terrateniente sensato haría en 2025. Llamé a mi amigo Randy. Randy es el tipo de hombre que guarda una bolsa de emergencia en su camioneta y jura que las palomas son drones del gobierno, pero a veces es extrañamente útil. Vino con una linterna plegable. Silla y una bolsa de cecina. Estaban sentados junto al cable conmigo como si estuviéramos esperando a que confesara algo. Apuesto a que es la NSA, dijo masticando pensativo, o la Asociación de Propietarios. Honestamente, confío más en el gobierno que en la Asociación de Propietarios. Me reí hasta que dijo eso y entonces detuve el alboroto. Nuestro alboroto local se había vuelto más audaz en los últimos años. Habían comenzado a administrar más de lo que debían las servidumbres recolección de basura. Incluso el contrato de Wi-Fi RA para el vecindario se había estado acercando cada vez más a la línea de mi propiedad como un sarpullido. No vivía bajo las reglas de AOI, estaba fuera de su jurisdicción, pero nunca les gustó que yo fuera el único parche no regulado de libertad que no podían controlar. ¿Realmente podrían ser ellos? Como si mi irritación los hubiera convocado Karen, la presidenta de la Asociación de Propietarios, con toda su gloria empuñando portapapeles. Llegó en una camioneta negra como si estuviera en una misión diplomática. Salió con esa sonrisa práctica que no le llegaba a los ojos del tipo que decía: estoy a punto de arruinarte la vida, pero voy a fingir que somos amigos. Oh, bien. ¿Encontraste la instalación? Pió como si yo hubiera. Me encontré con un regalo sorpresa. ¿Qué instalación? Gruñí. ¿Te refieres a la que destrozó mi tractor y está invadiendo mi tierra? Bueno, técnicamente es un proyecto comunitario, dijo ella mientras revisaba sus notas. Votamos por expandir el Internet de alta velocidad, es por el bien común. Tú votaste. Parpadeé. Karen, este es mi campo, soy dueño de esta tierra. No puedes votar sobre mi propiedad. Ella agitó la mano como si estuviera siendo dramática. No lo estabas usando, es un campo. No es un dormitorio de invitados. No está disponible solo porque tiene espacio abierto. Los ojos de Karen se entrecerraron. Seamos razonables, aquí eres la única propiedad por la que podría pasar la línea para llegar a la carretera principal. Asumimos que estarías bien con eso. No es como si hubiéramos construido una casa sobre ella. Estoy a punto de construir una demanda sobre ella. Sonrió con suficiencia. Si quieres ser legal, verás que todo esto se hizo de manera legal. Pero reconocí un farol cuando lo escuché esa noche. Me quedé despierto con Lidia, mi prima y abogada de uso de tierras a tiempo parcial que se ocupa de las leyes de zonificación. Como si fuera un deporte, revisó los documentos y sonrió como un lobo.
Sin permiso, de ninguna manera, sin acuerdo. Se habían vuelto rebeldes. Todo mejora, mucho mejor. La zorra no solo había tendido cable en mi propiedad, se habían asociado con un proveedor de servicios de Internet local y les había alquilado los derechos de acceso como si fueran dueños de la tierra. Les pagaban una tarifa mensual por ese acceso. Se estaban beneficiando de mi campo, mi suelo, mi tierra, y no me dieron ni un solo olor. Habían vendido ilegalmente el acceso a una propiedad que no les pertenecía, como ocupas que alquilan una mansión. Entraron a robar. Miré los documentos con incredulidad. No solo habían tendido cable, habían convertido mi tierra en una fuente de ingresos y pensé que no me daría cuenta. Karen y su junta directiva habían cruzado una línea tan audaz, tan descaradamente estúpida que no pude decidir si gritar o reír. En cambio, sonreí lentamente con malicia. Si pensaban que tender cable era una maniobra de poder, estaban a punto de aprender cómo era el poder real. Me dieron una línea de fibra óptica, una multa. Tomaría el control y luego se la alquilaría a su mayor competidor. Todavía no era la guerra, pero estaba a punto de serlo. A la mañana siguiente, salí al campo con una nueva actitud y un termo lleno de café fresco, esta vez más fuerte, más oscuro y listo para la guerra. El cable naranja yacía bajo la tierra como una veta de arrogancia y ahora que sabía lo que valía, no vi una molestia. Vi apalancamiento, un apalancamiento real, legal y jugoso, y Karen. Karen no tenía ni idea del tipo de juego que acababa de empezar. La mayoría de la gente ve un campo y piensa en un terreno vacío. Vi un tablero de ajedrez y estaba a punto de mover mi reina. Lidia había trabajado rápido al amanecer. Ya tenía a la Oficina de Servicios Públicos del condado en la línea y confirmó lo que sospechábamos. Sin permiso, sin estudio presentado. La Asociación de Propietarios se había saltado cada paso del proceso legal y se basó en el buen derecho antiguo y asumió el cumplimiento. Movimiento clásico de Karen, pero el truco, ya que no se registró ninguna servidumbre ni se dio ninguna compensación. La línea era técnicamente una invasión de servicios públicos no autorizada, lo que significaba que tenía todo el derecho a eliminarla o monetizarla yo mismo. Le envié a Karen un correo electrónico cortés y cuidadosamente redactado. Le dije que estaba abierto a trabajar juntos y dispuesto a resolver el malentendimiento pacíficamente. Me ofrecía escuchar su versión antes de escalar las cosas, que era cebo, y ella se lo tragó más rápido que un miembro de la Junta JOU en una barra libre. Respondió en menos de una hora prácticamente felicitándose a sí misma por convencerme. Incluso adjuntó un hilo de correo electrónico con el ISP detallando su trato según yo era un propietario de tierras razonable que entendía las necesidades de la gran comunidad, o entendí bien. Me puse de pie que ella acababa de entregarme una confesión completa y un rastro de papel mientras Lidia comenzaba a redactar la carta inicial de cese y asistencia. Me puse a trabajar en el campo literalmente. Compré una docena de banderas amarillas brillantes y marqué cada lugar donde su cable pasaba por mi tierra. Luego agregué letreros de madera: propiedad privada, el uso no autorizado de servicios públicos será procesado. Algunos tenían códigos QR que enlazaban directamente a una publicación pública que había hecho detallando el incidente completo con fotos, imágenes de seguridad y una al lado de la otra de Karen sonriendo a la instalación como si estuviera abriendo un jardín comunitario en lugar de cometer fraude inmobiliario. Más tarde ese día mi teléfono vibró con un mensaje de alguien de quien no había sabido nada en años. Brice, mi vecino al final de la calle. Solíamos andar en motos de cross por las colinas cuando eran niños, pero se había mudado para iniciar una empresa de tecnología. Resulta que había regresado para iniciar algo aún más grande. Su propia empresa local de fibra, Lightning Link Fiber. Había estado tratando de expandirse en nuestra área durante meses, pero no podía obtener acceso a través de propiedades administradas por JOU debido a su contrato exclusivo de ISP. Brice había visto mi publicación y se reía tanto cuando llamó que apenas podía hablar. He estado tratando de poner un pie en ese vecindario durante un año, dijo, y acabas de derribar una puerta trasera con tu tractor. Le expliqué lo que estaba pasando y le hice una pregunta simple: si tuviera acceso legal para ejecutar líneas a través de mi terreno,
¿Podría conectar todo el vecindario con mejores velocidades y precios más bajos? Su respuesta fue instantánea. Claro que sí. Y así como así teníamos un trato. Lidia preparó el papeleo. El equipo de Brice instalaría fibra paralela en mi propiedad legalmente esta vez y les arrendaría el terreno a un precio justo. Instalaría una caja de conexiones justo en el borde de mi campo que podría dar servicio a todo el vecindario cubierto de Jou. No solo eso, sino que socavaría el ISP de la JOAL ofreciendo el triple de velocidad a la mitad de precio, sin contratos, sin limitaciones, sin margen de beneficio de JOA. Lo llamé Operación Acero la señal y ya era mi proyecto secundario favorito. Mientras tanto Karen estaba empezando a sudar. Me di cuenta porque me envió otro correo electrónico, notablemente menos presumido. Pidió una reunión formal para discutir la traducción de beneficios mutuos. La junta se estaba dando cuenta de lo mal que habían metido la pata y quería arreglar las cosas antes de que el vecindario se enterara demasiado tarde del plan Brice y yo. Lanzamos una campaña local de volantes correos azules brillantes, llegaron a cada puerta con letras grandes y en negrita. Mejor internet sin márgenes de beneficio. Próximamente algunos vecinos incluso me llamaron directamente agradeciéndome por finalmente hacer algo sobre los aumentos de precios. Uno dijo que había estado pagando más de $100 al mes por un servicio irregular y no tenía idea de que hoy se estaba embolsando una parte. Empecé a recibir notas pasivo-agresivas pegadas a mi buzón. Uno decía: tus acciones afectan a toda la comunidad. Otro solo decía comerciante en marcador rojo. No estaba seguro si ese era de Karen o Randy tratando de meterse conmigo. De cualquier manera, solo me hizo duplicar una semana después de que colocaron los carteles. Pillé a Karen y a 2 miembros de la junta de OA colándose en mi propiedad. Iban vestidos como si fueran a observar aves, pero claramente estaban inspeccionando la ruta del cable. Salí con mi teléfono en la mano y filmé todo el asunto. Propiedad privada. Grité que la intrusión es un delito penal. ¿Debería llamar al sheriff o simplemente publicar esto en la casa de al lado? Karen se puso roja. Los demás retrocedieron inmediatamente murmurando algo sobre meter la pata. No puedes simplemente secuestrar nuestra infraestructura. INF. Ella siseó tu infraestructura. Arqueé una ceja. La pusiste ilegalmente en mi tierra. Soy dueño de la tierra, los derechos, y ahora gracias a ti la influencia. Ella bramó algo sobre abogados y demandas. Me encogí de hombros. Tráelo, ya tengo un abogado. Quizás quieras encontrar uno que sepa la diferencia entre servidumbres públicas y terrenos privados. Más tarde esa noche recibí una llamada de alguien de un nivel aún mayor. El gerente regional del ISP con el que se había asociado la JOA estaba muy tranquilo, muy profesional y muy nervioso. Me preguntó si podíamos llegar a un acuerdo. Sugirió un nuevo contrato, tal vez incluso una participación en los ingresos. Lo decliné cortésmente. Estás alquilando espacio de gente que no es dueña. Dije que eso invalida todo el acuerdo. Intentó discutir. Le ofrecí un trato: alquilármelo a un precio más alto por supuesto o arrancarlo todo. Dijo que me llamaría. Colgué y me serví un whisky. Luego salí a mi porche, miré el campo iluminado por la luna y sonreí. El hoy pensó que podrían robar mi tierra y obtener ganancias, pero no se dieron cuenta de algo crucial. Este campo no era solo tierra, era mío. Cada centímetro, cada roca, cada parche de hierba obstinada, y ahora era un campo de batalla. Solo que esta vez no fui yo el tomado por sorpresa. Yo era el que tendía el cable, el tipo que transportaba datos, dólares y venganza. La sonrisa de Karen había desaparecido. Eso por sí solo era satisfactorio, pero lo que vino después fue un caos puro, y estuve allí durante cada minuto. El momento en que nuestros flyers comenzaron a llegar a los buzones, el control de la asociación de propietarios sobre el vecindario se quebró como una tubería congelada en enero. De repente, su llamado acuerdo de proveedor exclusivo ya no era exclusivo, y el residente que se había estado quejando en silencio sobre velocidades lentas y tarifas ocultas ahora tenía una opción. Y nada aterroriza a un hambriento de poder más que darle opciones a la gente. La primera onda llegó en forma de queja masiva. Los vecinos comenzaron a aparecer en las reuniones de la asociación de propietarios, agitando los flyers azules como antorchas. Un tipo, Jeff, que había estado viviendo allí durante 12 años, irrumpió exigiendo saber por qué la asociación de propietarios nunca había revelado los sobornos del ISP. Karen trató de explicar que era un fondo de beneficio comunitario, pero en el momento en que Jeff pidió registros financieros, cerró esa reunión más rápido de lo que se puede decir demanda colectiva. Mientras tanto, él
Equipo de Brice trabajó rápido, tendieron un nuevo cable a través de mi campo de manera legal y eficiente con todos los permisos e inspecciones correctos, incluso instalaron el hub principal a solo 10 pies de la línea ilegal que la Asociación de Propietarios había colocado como un nuevo y brillante monumento a la justicia poética. Los vecinos comenzaron a cambiar a Lightning Link por docenas, cada uno recibió una instalación gratuita, un bono de referencia y un correo electrónico explicando exactamente como la Asociación de Propietarios les había cobrado de más durante años. La bandeja de entrada de Karen debe haber parecido una zona de guerra, luego vino el sabotaje. Al principio fueron pequeñas cosas, alguien tiró nuestro cartel promocional cerca de la fila del buzón, otro día alguien dejó un montón de excrementos de perro en el remolque de Equipo de Brice. Luego, una noche, alguien se coló en mi campo e intentó excavar parte de la zanja del enlace de rayos. No llegó muy lejos antes de activar los aspersores activados por movimiento que había instalado específicamente para Karen Style Shenanigans. Revisé las imágenes con Lidia y ambas nos reímos a carcajadas cuando vimos a una figura encapuchada recibir un disparo en la cara y caer de bruces en el barro. Ese clip se volvió viral en el grupo de Facebook del vecindario. Ni siquiera lo publiqué, alguien más lo hizo. La sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra propia, con los residentes eligiendo bandos más rápido que un estudiante de secundaria, pero el giro más delicioso vino de dentro del propio OOI. Resulta que no todos los miembros de la junta estaban de acuerdo con la pequeña maniobra de Karen. Uno de ellos, un jubilado de modales suaves llamado Greg, se quebró bajo presión y me envió un correo electrónico anónimo con todos los jugosos documentos internos, actas de reuniones, facturas del ISP, incluso un desglose de cuánto dinero había ganado la JOA con el acuerdo de cable ilegal. Spoiler: eran decenas de miles de dólares y nada de eso se había revelado al residente. Sabía exactamente qué hacer con esa información. Hice un sitio web nada sofisticado, solo un diseño limpio titulado Karen Gate de Fai Scandal. Subí todos los documentos, fotos y videos que tenía, incluyendo una línea de tiempo y mapas anotados de mi tierra. Era un hecho, era condenatorio y se volvió viral en menos de 24 horas. Los residentes estaban furiosos, algunos querían reembolsos, otros querían que Karen despidiera, algunos querían colgarla en el mirador de la comunidad con cables de fibra óptica. Para cuando llegó la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios, parecía más una manifestación de protesta. Karen intentó mantener el control, pero parecía una maestra sustituta. El último día de clases, la gente gritaba. Greg renunció en el acto, otro miembro de la junta la siguió. Karen golpeó su mazo con tanta fuerza que se rompió y luego salió furiosa a mitad de la reunión con el sonido de aplausos sarcásticos, pero el drama no había terminado. Unos días después, una camioneta negra se detuvo en mi camino de entrada y salieron dos hombres de traje. Pensé que tal vez Karen finalmente había regresado, pero estos tipos eran del ISP, el original al que hoy había alquilado. No eran hostiles, pero tampoco eran exactamente amigables. Se presentaron y preguntaron si podíamos hablar. Los invité a pasar. La oficina del granero y les serví café que deliberadamente preparé demasiado fuerte. Fueron directo al grano. Su empresa estaba preocupada, su equipo ahora estaba en un terreno no autorizado. Técnicamente podría demandarlos por intrusión o peor aún, presentar una orden judicial para que retiren las líneas, lo que mataría el servicio para 100 hogares y crearía una pesadilla de relaciones públicas. Asentí fingiendo considerar su situación, luego presenté mi oferta, permitiría que sus líneas se quedaran temporalmente con la condición de que rescindieran su contrato con la Asociación de Propietarios, reconocieran su error y renegociarán los derechos de acceso directamente conmigo y la nueva tarifa. Digamos que incluía suficientes ceros para pagar un nuevo tractor, algunas mejoras en el terreno y una generosa tarifa por inconvenientes. Intentaron rebajarme. Les recordé que tenía todo el derecho legal de cortar la línea mañana si quería y solo para dejar en claro el punto, los acompañé al campo, señalé la caja de empalme ilegal y dije eso, una pala y 20 minutos se fue. No discutieron después de eso. Más tarde esa semana se firmó el New Deal. Ahora estaba alquilando oficialmente mi tierra a dos proveedores de servicios de Internet, uno viejo y uno nuevo, y estaba ganando más por mes de lo que jamás había ganado vendiendo heno. Brice estaba emocionado, incluso me ofreció un título de asesor en su empresa, que acepté principalmente para poder poner Fiber Moogle en mis tarjetas de presentación.
Mientras tanto, Karen se estaba desmoronando con el tablero colapsando. La residencia se rebelaba y su monopolio de Internet se había ido. Estaba agarrando pajitas. Presentó una queja por ruido contra el equipo de instalación. Afirmó que la nueva caja de conexiones de fibra chocaba con la estética del vecindario. En un momento incluso me acusó de albergar un centro de datos ilegal en mi granero. Publiqué un recorrido en video de mi centro de datos, que era solo unos pocos servidores y un enrutador pegado con cinta adhesiva a la pared junto a mi alimento para pollos. La sección de comentarios explotó con memes, incluido uno en el que alguien editó a Karen en un inquisidor medieval persiguiendo una señal de wifi con una linterna esa semana. Organicé una jornada de puertas abiertas en el vecindario en mi campo, bocadillos gratis, limonada, un recorrido por la nueva estación. Javi Brice dio una presentación sobre cómo funciona realmente Internet. Las familias aparecieron con sillas de jardín. Los niños corrieron persiguiéndose unos a otros con rayos impresos. Banderas de enlace versus Joa, que un tipo incluso usó una camiseta que decía arar el sistema mientras se ponía el sol. Miré el campo y me di cuenta de algo: no solo había protegido mi tierra, cambié toda la dinámica de la comunidad. La gente tenía opciones, ahora tenían información y lo mejor de todo, se tenían unos a otros. Karen había gobernado con secretos y letra pequeña. Yo solo usé un tractor y un poco de transparencia. Por supuesto que no era ingenuo, sabía que Karen aún no había terminado. La gente como ella no se va en silencio, pero por ahora el tablero estaba en ruinas, las líneas eran legalmente mías y el vecindario estaba conectado como nunca antes, todo porque alguien colocó el cable equivocado en el campo equivocado. Karen presentó la demanda como si fuera su movimiento final en una partida de ajedrez. Pensó que todavía estaba ganando el papeleo oficial. Llegó en un sobre grueso entregado por un hombre que parecía demasiado cansado para preocuparse por lo que había dentro. Lo abrí. En el porche con Lidia mirando por encima de mi hombro y en segundos soltó una risa tan aguda que hizo que el pollo se dispersara. La asociación de propietarios me estaba demandando por obstrucción, actividad comercial no autorizada y mi favorita personal, interrupción deliberada de los acuerdos comunitarios. La mejor parte: enumeraron mi campo como tierra de acceso común, como si pudieran declarar es de ellos, escribiéndolo en un bloc de notas. Lidia se sirvió una limonada de celebración y se puso a trabajar. Preparó la contrademanda como si fuera un proyecto navideño. Cuando terminó teníamos una cartera de infracciones tan gruesa que necesitaba su propio cajón: allanamiento, fraude, mal uso civil de la propiedad, incluso evasión fiscal, ya que la asociación de propietarios nunca había declarado correctamente los ingresos del arrendamiento de fibra, y con los correos electrónicos de denuncia de Greg y los esquemas técnicos de Brice respaldándonos, nuestra evidencia no solo era sólida, era a prueba de balas. La sala del tribunal era exactamente lo que imaginé que sería: luces fluorescentes, un alguacil somnoliento y el olor a café demasiado preparado flotando en el aire como arrepentimiento. Karen apareció con un blazer a medida 2 tallas más ajustado, flanqueada por 2 miembros de la junta nerviosos y un abogado que parecía que acababa de buscar en Google cómo presentar una demanda. Apenas pude mantener una cara seria cuando comenzó su declaración de apertura, tratando de pintarme como un terrateniente poco cooperativo que pone en peligro, dijo, la conectividad del vecindario. Incluso llamó a la instalación del cable una iniciativa de mejora comunitaria, lo cual creo que esperaba que sonara noble, pero solo hizo que el juez levantara una ceja. Luego Lidia se puso de pie, repasó todo paso a paso: la falta de presentación de permisos, la excavación no autorizada, el contrato secreto del ISP, el esquema de ganancias ilegales. Presentó fotos aéreas, marcas de tiempo, informes de suelo. En un momento, incluso sacó un mapa impreso con hilo rojo como si estuviera presentando un documental sobre crímenes reales. El juez, que claramente esperaba que esto fuera una disputa insignificante, se enderezó con cada minuto que pasaba. Luego llegó el golpe de gracia. Reproducimos el video del equipo de la JOA colocando los cables en las primeras horas de la mañana, atravesando mi campo como ladrones con chaleco reflectante. Mostramos el correo electrónico donde Karen admitió la instalación y discutió las ganancias del ISP. Incluso presentamos las capturas de pantalla de la reacción pública y las visitas al sitio de los representantes del ISP que no se divirtieron. El juez miró a Karen y le preguntó: ¿en algún momento consultó al dueño de la propiedad antes de iniciar este proyecto? Karen titubeó. Asumimos que el interés de la comunidad anuló los reclamos de tierras individuales. En este caso,
El juez parpadeó. Eso no es como funciona la propiedad de la tierra con un fallo simple. Todo el caso fue el juez desestimó por completo las reclamaciones de la Asociación de Propietarios y otorgó a mi contrademanda plena legitimidad. No solo se les ordenó pagar daños y perjuicios por el uso no autorizado de mi tierra, sino que también se les impusieron multas por apropiación indebida e incumplimiento del deber fiduciario. La guinda del pastel, la Asociación de Propietarios se vio obligada a rescindir formalmente su contrato con el ISP, lo que anuló automáticamente su flujo de ingresos. La cara de Karen cuando escuchó la palabra restitución fue algo que desearía haber podido enmarcar. Después del juicio, Brice y yo celebramos con tacos de la gasolinera cercana. Elección extraña, pero extrañamente perfecta. Él ya estaba redactando planes para expandir el servicio a otros vecindarios estrangulados por la asociación y con mi caso ahora un asunto de registro público. Las palabras se corrieron rápidamente. Comencé a recibir llamadas de otros propietarios preguntando cómo podían hacer lo que yo hice. Sentí que accidentalmente me había convertido en el Robin Hood de fibra óptica, pero Karen no había terminado ni por asomo. Unos días después del fallo presentó un informe de molestias ante el condado alegando que la nueva caja de conexiones del enlace de rayos era un peligro para la salud. Aparentemente emitía ondas electromagnéticas peligrosas que interfirió con los patrones de migración de Byrd y causó que el perro de su vecino ladrara más de lo habitual. El inspector del condado salió, echó un vistazo y preguntó si le estábamos haciendo una broma. Cuando le mostré los permisos firmados y la nueva asociación con la empresa de servicios públicos local, se rió entre dientes y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Karen luego trató de reunir a los miembros restantes de la junta, aquellos que no habían renunciado o se habían escondido, y convocó una reunión de emergencia de la HOI. Se llevó a cabo en el centro comunitario y Brice y yo asistimos puramente por curiosidad morbosa. Aparecieron unos 20 residentes, algunos con sillas de jardín, otros con camisetas que decían gratis la fibra. Karen se paró al frente con una pizarra llena de diagramas mal dibujados y una súplica emotiva sobre restaurar el orden en la comunidad. Fue entonces cuando alguien, Jeff, de entre todas las personas, se puso de pie y le preguntó directamente a Karen cuánto dinero ganó la JOA con ese trato ilegal. Karen se congeló. Alguien más gritó, ¿dónde está el dinero? De vez en cuando, como una ola rompiendo, la habitación estalló en preguntas.